Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Salgo, voy sin rumbo, llevo puesta mi canción, voy dando los pasos, a las llevo corazón. Hoy dejé mi casa, mis recuerdos, vos y yo, pero va prendida tu camisa, mi botón. Por la carretera veo la luz que llega, por la carretera la luz. Y canté, y canté, y canté, y canté. Y en este segundo bloque de A Contraluz recibimos a Javier Tax, docente de la Universidad de la República, doctorado en Antropología Social y uno de los impulsores de Unibici, un programa de la Universidad de la República que busca promover el uso de la bicicleta entre los universitarios de todo el país para el traslado hacia y entre los locales universitarios. Unibici surgió en 2013 como una iniciativa de docentes, funcionarios y estudiantes de la Facultad de Psicología, Humanidades y Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales e Ingeniería, el espacio interdisciplinario y el Centro de Diseño Industrial de la UDELAR. Y fue un proyecto que se presentó en la Intendencia de Montevideo y que tenía el fin de mejorar la infraestructura de la ciudad para la circulación de la bicicleta. Bueno, y entonces bienvenido a Contraluz, y un poco para empezar, queríamos preguntarte, Javier, ¿cómo surgió ese interés y esa coordinación entre distintos actores de la universidad para llevar adelante este proyecto? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar en Contraluz y con toda la audiencia. Unibici es un programa universitario, como fue recién dicho, que nace, en realidad, nosotros tenemos una especie de mito de origen, que tiene que ver con una demanda concreta del decano de la Facultad de Psicología en aquel año, 2013, quizás incluso el año anterior, que él tenía la preocupación de cómo hacer que funcionarios de la Facultad de Psicología pudieran moverse por la ciudad para llevar correspondencia, llevar pequeños paquetes, sin necesidad de tener que comprar un vehículo motorizado, lo cual significaba para la facultad también gastos extras en términos de mantenimiento y, por supuesto, para lo que es el pago de los choferes. Y bueno, la Facultad de Psicología está ubicada en el Cordón, en una zona con bastante cercanía a otras sedes universitarias, y comenzamos a hablar de esta cuestión de a ver si la bicicleta podría ser una respuesta. En lo concreto, para esa demanda especial de la facultad, no pudimos dar una respuesta por cuestiones legales, por cuestiones de falta de costumbre, el no querer, de alguna manera, provocar un cambio de hábito demasiado abrupto. Sin embargo, ahí ya entramos en contacto con algunos asistentes del decano y nos pusimos a trabajar en pensar en realidad la universidad en su vinculación con la ciudad y con la movilidad. Y ahí organizamos un primer taller que tenía que ver con una visita de gente de la Facultad de La Plata, que en su programa de extensión habían incluido todo lo que tiene que ver con un taller de mecánica para ciclistas, porque en La Plata es una ciudad universitaria, la universidad es un factor clave de desarrollo local, y hay muchísimos ciclistas, porque además es una ciudad muy plana, entonces tienen ese beneficio. Y a partir de eso, bueno, nos empezamos a juntar con otros interesados de esa actividad dentro de la universidad y formamos este grupo que impulsa el programa Unibici, que tiene estudiantes, tiene docentes, tiene también funcionarios de la universidad, algo que no es tan común, esa relación entre los distintos habitantes de la Universidad de la República. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas
para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso, no hacen falta alas para ser vuelo. Sí. ¿Y por qué impulsar y difundir la bicicleta como medio de transporte? La pregunta puede parecer obvia y capaz que podemos dar miles pero ¿cuál fue la motivación de ustedes? Sí, bueno, es una pregunta obvia, pero no tanto, ¿sí? En una cultura dominada desde hace ya muchísimas décadas por el automóvil y el transporte privado, individual, o para pocas personas, pensar la movilidad sostenible en sus múltiples dimensiones, entre ellas lo que llamamos la movilidad activa y en bicicleta en particular, nos hace pensar en primera cuestión al derecho a la ciudad. ¿Sí? Unibici trabaja principalmente con el ciclismo urbano y entonces pone en el tapete lo que tiene que ver con los cambios de paradigma de entender cómo funcionan las ciudades modernas. ¿Sí? Y de esa cultura del auto, de la expansión urbana hacia los suburbios, que es un modelo que se da sobre todo en las sociedades anglosajonas y, bueno, en los Estados Unidos quizás es icónico. Bueno, hoy día y ya desde hace mucho tiempo se está repensando esa forma de vivir la ciudad y la necesidad de espacios públicos para la convivencia, la necesidad de ciudades con usos mixtos, de ciudades de la cercanía, lo que podríamos llamar una ciudad de escala humana, ¿sí? Y en ese sentido la bicicleta es, como decimos nosotros, un satisfactor sinérgico, es decir, al mismo tiempo vos podés lograr a través del uso de la bicicleta, un artefacto que tiene más de 100 años en la cultura universal y que ha tenido una gran popularidad en muchos países, yo creo que en todo el mundo, y si las condiciones topográficas lo permiten, hay bicicletas en todas partes del mundo. Y entonces la bicicleta es un satisfactor sinérgico porque al mismo tiempo podés solucionar problemas de salud pública, podés solucionar problemas de contaminación atmosférica, contaminación sonora, podés hacer una manera de moverse en la ciudad mucho más equitativa entre las clases sociales, ahorro económico a nivel doméstico y a través también del ahorro público de la ciudad en términos de mantenimiento, en fin, una enorme cantidad de ventajas que a esta altura, como vos decís, parecen de sentido común, parece que todos las sabemos, pero creemos que siempre hay que volver a repetirlas. Y seguramente me estoy olvidando de algunas. El tema de la salud pública, como mencionaba antes, en este momento que estamos todos discutiendo, ¿verdad?, el impacto de la pandemia del COVID-19, en todas las ciudades, grandes ciudades y pequeñas ciudades del mundo, se están replanteando la movilidad por la necesidad del distanciamiento físico y nuevamente la bicicleta ha sido uno de esos elementos que le ha dado respuesta a lo que tiene que ver con cómo transportamos a las personas y a las cosas en esta nueva realidad que se ha dado y sobre todo a nivel urbano. Así que bueno, Unibici, un programa de la universidad, no puede escapar a ese cambio de paradigma, ¿verdad? La universidad tiene que estar siempre pensando de forma innovativa, tiene que estar pensando junto con las personas, junto con las autoridades, esas nuevas formas de entender, experimentar y vivir la ciudad. Y por eso Unibici se lanzó, para trabajar hacia adentro de la universidad, pero siempre también en contacto con la extensión universitaria y el diálogo con otros actores. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisas. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Ahora, justamente para el cambio de cultura, el cambio de considerar a la ciudad, concebir a la ciudad
de otra forma, también requiere de cambios en la infraestructura de las ciudades, ¿no? En Montevideo hay algunos avances en cuanto a modificar la estructura de la ciudad. No sé qué tanto se ha avanzado y qué tanto se ha dado estos cambios de infraestructura en los demás departamentos del país, en los que ustedes están presentes. Bien, es una muy buena pregunta esta sobre la relación entre infraestructura que promueve el ciclismo urbano y el cambio cultural, cambio de hábitos. Vamos a comenzar diciendo que en realidad ya existe en Montevideo y en muchas ciudades la infraestructura necesaria, porque existen las calles, existe el viario. En realidad, si nosotros tuviéramos un cambio de hábito, por ejemplo, en la velocidad de movilidad de los automóviles, también de los transportes colectivos, en realidad podríamos ya tener la infraestructura necesaria para la convivencia, ¿sí? O sea, las bicicletas y otros medios de transporte activo perfectamente podrían estar conviviendo con otros vehículos en avenidas y calles de menor velocidad. Sobre todo a nivel de los barrios, ¿sí? En muchas partes se planifica las ciudades en lo que llama las grandes manzanas, donde en realidad los vehículos más rápidos se trasladan por la periferia de unas manzanas agrandadas, ¿no? Con relación a lo que conocemos, y en la trama de los barrios la convivencia entre los distintos modos de transporte. Pero es cierto que hay una tendencia a que ese cambio va a llevar mucho tiempo, y lo que se ha logrado en algunas ciudades más avanzadas es, bueno, pongo bicisendas, pongo ciclovías, pongo calles con reducción de la velocidad, como la calle 30, y otras que podemos por allí también identificar en distintas experiencias urbanas. En ese sentido, Montevideo, tú lo mencionaste, es dentro del contexto nacional la que más ha avanzado en la construcción de ciclovía y bicisendas, también en calle 30, que son las distintas tipologías, pero por supuesto lo que falta es terminar de conformar una red que conecte esas infraestructuras, que logre su mantenimiento, que logre también planificar las futuras infraestructuras de acuerdo a cuál es el criterio de queremos llevar personas de aquí a este otro punto, pero también no solamente entenderlo como un tema de traslado, de ir de un punto A a un punto B, sino también entenderlo como parte de la movilidad, del acceso a los servicios y a las oportunidades de la ciudad. Entonces, en ese sentido, tiene que haber una generalización de la posibilidad de andar en los modos activos. No solamente una red de ciclovías, que está bien, pero la ciclovía sobre todo está pensado para ir de A a B, sino que tenemos que generar la infraestructura y también, como decía antes, una planificación urbana que permita que las personas se muevan de una manera distinta. Entonces, cuando nosotros desde los movimientos ciclistas y también desde el programa Unibici reclamamos o exigimos o pedimos que haya un aumento considerable de los kilómetros de infraestructura creada, es como una especie de transición, ¿verdad? Es un periodo de transición hacia una ciudad que en algún momento, inevitablemente, va a tener que ser de convivencia entre la bicicleta, los peatones, los ómnibus, los vehículos, etcétera, en toda la trama urbana, y no solamente pensar en esos canales o en esos corredores donde segregamos a la bicicleta, la ponemos en una ciclovía y dejamos que el resto del transporte vaya muy rápido por el resto, ¿sí? Eso es una tendencia a nivel mundial de pasar de alguna forma de ese paradigma, que es el que tu pregunta de alguna manera apunta, que es decir, bueno, necesitamos más ciclovías, necesitamos más bicisendas, a pensar que eso es solo una transición a una ciudad distinta, ¿sí? Y donde en realidad capaz que no necesitamos más ciclovías, y lo que lo necesitamos es convivir mejor con los distintos modos de transporte y entender que para moverse en 7 kilómetros o 8 kilómetros, por ejemplo, la bicicleta es mucho más eficiente que otro tipo de transporte, como por ejemplo el vehículo particular, ¿sí?
para terminar de responderte, en el resto del país hay buenas iniciativas, se están dando, por ejemplo, en la ciudad de Rivera, tenemos una cantidad de proyectos de ciclovías, y también recientemente se inauguró una bicisenda en la ciudad de Tacuarembó, y tenemos experiencia en el litoral, en la zona de Paysandú, en Salto, en Fraiventos también, pero la mayoría de estas infraestructuras se construye por una motivación de recreación, ¿sí? Entonces es una motivación de que la gente pasee en bicicleta, o en menor medida últimamente también por seguridad en los accesos a la ciudad. Y por eso esa segregación, ciclovías para separar a los ciclistas en las zonas de acceso a las ciudades donde hay camiones o vehículos que van a alta velocidad. No hay todavía, salvo excepciones, una motivación de realmente promover el ciclismo urbano como un cambio de la movilidad en las ciudades. Recojo el hielo a la deriva de los poros congelados. Juego con buena voluntad y mucha miel haré un helado. No le daré al mentiroso y al cobarde. Repartiré solo al que ama y al que arde. Parecería que lo que tú planteabas en esta pregunta, hay dos líneas claras de acción para Univici con sus objetivos, que son, por un lado, esa transición de la que hablabas, y ahí habrá que hacer articulaciones con los organismos competentes, y por otro lado, una línea educativa o más de extensión o algo así, que sería como el trabajo con los distintos actores, y capaz que sumar esas miradas desde los que nos movilizamos, peatones, ciclistas, automovilistas, hasta diría yo conductores de ómnibus, no sé, porque parece que cada uno culpabiliza al otro y dice la culpa la tienen las bicicletas o los de libre o esto o aquello, y para llegar a esa ciudad de convivencia de la que tú planteabas. ¿Cuáles son las actividades de ustedes en esas dos líneas, vamos a decir? Sí, Univici tiene esas dos líneas de trabajo en términos de infraestructura y de comunicación, y también tiene una tercera línea en investigación, ¿sí? O extensión universitaria. Me voy a detener un poco en la parte de infraestructuras, y que tiene que ver de nuevo siempre en trabajar hacia adentro de la universidad y también hacia el afuera. Porque a veces somos los universitarios muy buenos para decirle a los demás cómo tienen que hacer las cosas, y nos olvidamos que hay que empezar por casa. Y entonces el programa Univici en realidad primero empieza por casa. Y entonces en la infraestructura nosotros lo que trabajamos es sobre todo en generar mejores condiciones para estacionar las bicicletas en los servicios universitarios, es decir, bicicletarios que sean de fácil manejo, con un número suficiente para los usuarios que hay, y también pensando en los potenciales ciclistas que puedan venir. Y siempre, bueno, para el caso de Montevideo, además, hay una legislación al respecto que la tenemos que cumplir. Y también trabajamos en términos de la señalética, que quede bien claro dónde están esos estacionamientos, dejar cajas de herramientas para mecánica ligera en los distintos servicios, para que si alguien tiene un pinchazo o tiene un problema que tiene que ajustar un freno, cambiar una cámara, bueno, tenga las herramientas, además de lo que cada uno pueda llevar. Y en los últimos tiempos ha habido como varios servicios adoptaron la idea de vestuarios, ¿sí? Para que los ciclistas también puedan llegar después de un trayecto que quizás llegan sudados o que necesitan cambiarse, ojalá que puedan tener una buena ducha, como ya sucede en la Facultad de Ingeniería, se está también en la Facultad de Comunicación, tratando de prever eso, y eso también lo llevamos entonces hacia el afuera. Y entonces hicimos en algún momento, trabajamos junto con el tema de la ley de estacionamientos,
para tratar de diseñar, bueno, cuál es el tipo de anclaje que mejor se adapta a la ciudad, y es la U invertida, que hoy podemos ver, por ejemplo, en Montevideo se han instalado alrededor de 100 nuevos bicicletarios en distintos puntos de la ciudad, asociados con organismos públicos, espacios donde mucha gente concurre, frente a un supermercado, en fin, bueno, con ciertos criterios que habría que preguntarle a la Intendencia, pero en general coincidimos, en otros tenemos algunas dudas de por qué está allí en otro lado, pero bueno, es lo que te digo, trabajamos hacia adentro, nuestra propia experiencia nos sirve también para después dialogar, asesorar, conversar con organismos públicos y también con organizaciones de la sociedad civil. En términos de comunicación, hacia adentro, utilizamos nuestras redes virtuales, ¿verdad? Y sociales, página web, de donde ustedes seguramente van a sacar o han sacado ya información, tenemos también Facebook, Twitter, en fin, que ahí Unibici lo que hace es convertirse en un nodo de comunicación para todos aquellos interesados en los temas urbanos, de movilidad y de la bicicleta. Y en eso creo que hemos sido muy efectivos, y tenemos en particular algunos colegas que se dedican constantemente a poner información, estar atento a las noticias, dialogar, conversar, poner opinión, y eso creo que ha sido reconocido por muchas personas que nos escriben pidiendo información, también, bueno, agradeciendo de alguna manera de que haya un lugar, un espacio en el ciberespacio donde uno puede encontrar información, no solo internacional, sino también sobre nuestra problemática. Y lo tercero, la investigación, que la investigación para nosotros es clave como universitarios, porque es lo que nos permite, como decíamos antes, hablar con ciertos argumentos, hablar con un sostén de un conocimiento que se va generando junto con otras personas. Y ahí les voy a mencionar, para redondear, 3 investigaciones, una que acaba de finalizar de Ciencias Sociales, de un sociólogo, Federico Bruno, sobre los colectivos ciclistas de la ciudad, tratando de interpretar cómo es que se relacionan en términos de solidaridad y ayuda mutua, ¿no? O sea, cómo funcionan los colectivos de ciclistas, que hay experiencias desde la década del 90 del siglo pasado, y han habido ciclos de más cantidad, una disminución de su activismo, bueno, él todo eso lo trae en una tesis de grado. Luego, a nivel de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, tengo una estudiante, Eloísa, que trabaja sobre ropa para ciclistas urbanos. Está diseñando ropa especialmente, y de lana merino, ¿no? Que es un material muy nuestro, muy nacional, y que tiene una cantidad de condiciones favorables para poder trasladarse y moverse en bicicleta en la ciudad con esa ropa. Y la última, que me parece muy importante mencionar, por aquello que hablábamos del beneficio ambiental de la bicicleta, pero muchas veces también los ciclistas estamos en una ciudad que tiene gases, que tiene ruidos, en fin. Bueno, él está investigando, Mauro, desde la Facultad de Ingeniería, un proyecto de ver cuáles son los gases que están en la atmósfera, que nosotros los ciclistas cuando andamos por la ciudad inspiramos, ¿sí? Y a partir de eso tratar de ver también una planificación urbana que permita generar vías para los ciclistas que se alejen de los espacios más contaminados, y que eso tiene que ver no solamente con la cantidad de los vehículos que allí hay, sino que también con las características de los edificios, las casas, el arbolado público, en fin. Entonces, bueno, una investigación a nivel doctoral que creemos muy, muy importante, que la universidad va a poder aportar también al conocimiento nacional. No hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos. Basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Pero también se ha incorporado a la enseñanza, porque tú dictas en la universidad, es un curso optativo, bicicleta y ciudad, ¿no? ¿Qué repercusión ha tenido en el estudiantado ese curso optativo? ¿Y dónde se dicta? Ese curso
En este momento no se está dictando, se dictó durante 2 años seguidos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, dirigido por el profesor Salvador Schelotto, y bueno, en realidad tuvo mucha popularidad. Para hacer un curso optativo teníamos que limitar el cupo, porque como decía antes, hay un nuevo paradigma, ¿verdad?, de diseño de las ciudades, y los estudiantes, sobre todo las personas más jóvenes, nuevos investigadores, están ávidos de poder, por un lado, entender mejor las nuevas ideas, las nuevas teorías, y también la práctica concreta de diseño de infraestructura, y el resultado concreto fueron una cantidad de trabajos finales que fueron expuestos en nuestras jornadas de investigación académica que hacemos anualmente, y yo te diría que muchas de esas ideas luego han sido volcadas y aplicadas, en particular en la ciudad de Montevideo, en lo que tiene que ver con el diseño de la ciclovía de Avenida Italia, que se dio después de que esos cursos se dictaran, y que algunos de los estudiantes justamente tomaron como caso de estudio Avenida Italia, y se generaron 3, 4 propuestas distintas, y que seguramente inspiró a colegas que trabajan también en la Intendencia, y que fueron parte de ese curso, porque fue un curso que también trajo a las experiencias municipales a la discusión de esos talleres o ese curso, ¿verdad? Y luego también en otras carreras, por ejemplo en la de diseño, se ha puesto el tema de la bicicleta en el centro, y entonces se generaron prototipos de triciclos con tracción también eléctrica, no solamente tracción humana, con un apoyo eléctrico. Y en la Facultad de Humanidades también en algunos cursos se ha utilizado el tema de la bicicleta para trabajar lo que ustedes mencionaban al principio de la entrevista, el cambio cultural, ¿verdad? Y cómo lo podemos identificar. Así que bueno, la educación es muy importante, no hay en este momento ningún curso permanente, pero parece ser, creo yo, una necesidad, y que probablemente a nivel de la interdisciplinaridad sería el buen espacio donde desarrollar algún tipo de propuesta permanente. Si quieren, como una anécdota también, junto con los colectivos, hemos entregado un pequeño homenaje que le llamamos Visitante Ilustre de Montevideo, así como la ciudad muchas veces le da la ciudadanía ilustre a visitantes del extranjero por, bueno, su trayectoria en distintos campos, la cultura, el urbanismo, etc. Nosotros hemos entregado ya 3 estatuillas, que además las hacemos con partes de bicicleta, a visitantes extranjeros. Fueron a Marc Ogier, un antropólogo francés que ha escrito un libro fantástico que se llama Elogio de la bicicleta, que ha sido un éxito editorial. También le hemos entregado el visitante ilustre a un pedagogo italiano, Francesco Torucci, perdón, que no sé si pronuncié bien su apellido, pero que él trabaja mucho en la ciudad de los niños, ¿verdad? Y dice la necesidad de crear ciudades que tengan también a los derechos de los niños y las visiones de los niños, y él puso justamente la bicicleta como una posibilidad para que esa ciudad se vuelva efectiva. Y finalmente a una chilena, en realidad canadiense, chilena, Lake Sagaris, que estuvo el año pasado aquí en Montevideo, y ella tiene una vasta experiencia, ha ganado algunos premios a nivel internacional de promoción de la bicicleta, porque ha generado todo programas desde su ONG Ciudad Viva en Santiago de Chile, para la promoción de la multimodalidad del transporte en la ciudad. Así que bueno, de alguna forma también, a través de nuestros homenajes a los extranjeros, extendemos nuestras redes hacia lo internacional, y también aprendemos mucho de la experiencia de esa gente. Recojo fondos para pobres de amistad y de sonrisa. Recojo cuanto haya de bien en lo que esconde tu camisa. Acepto cuanto pueda ser útil al coro que compongo. Siempre que quieras compartir un sueño ancho, largo y hondo. Que hemos entregado bicicletas a jóvenes que tienen dificultades de acceso económico, de lo que es nuestra beca bici,
y bueno, eso fue una experiencia también notable y que ha tenido repercusión al interior de la universidad, porque de alguna forma logramos que dentro de Bienestar Universitario, que entrega becas a jóvenes de todo el país, no solo en Montevideo, puedan integrarse la bicicleta dentro de lo que se llama la beca transporte, y estamos esperando la posibilidad de hacer talleres de educación vial y de promoción de la bicicleta con estos jóvenes que quizás decidan, en lugar de solamente movilizarse en bus o en ómnibus, puedan también movilizarse en bicicleta con mucha tranquilidad, seguridad y sobre todo con mucha felicidad, porque eso es lo que la bicicleta te da, mucha alegría. ¿Esa beca se mantiene vigente o fue una experiencia que duró un periodo y la beca bici, digo? La beca bicicleta fue solamente una edición, fue una experiencia piloto que nosotros queríamos justamente para demostrar a muchas personas dentro de la universidad de que no era algo muy factible, que los jóvenes no se iban a acercar, que bueno, era peligroso. Bueno, al final se acercaron muchos, tuvimos solamente 10 bicicletas que las refaccionamos, las arreglamos, las entregamos, les hicimos un seguimiento también de cómo les fue, cuáles fueron su percepción, hay algunos videos colgados sobre eso, y ya te digo, la idea es, a partir bueno, ahora con lo de la pandemia fue una dificultad, obviamente, pero esperamos que sí, en los próximos años, como ya fue por las autoridades universitarias aceptado que la bicicleta pueda ser parte de la beca transporte de Bienestar Universitario, que podamos entonces darle para adelante a esto que nos parece también una facilitación hacia la igualdad y la equidad en nuestros jóvenes estudiantes. Sí, muchas gracias, muy buena la charla, la verdad que nos quedamos con ganas de saber mucho más, pero vamos a tener seguramente otra oportunidad, así que muchas gracias. Bueno, la verdad que ha sido muy ilustrativo la conversar contigo, y bueno, te agradecemos un montón tu presencia en la Contraluz. No, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, ojalá podamos seguir conversando en algún momento. Selva de amor, sopla mi pulso. Dame tu señal, confía en mí. Se abrirán mis ojos, tengo corazonada. Niño volador, sal del encierro. Ábranme la puerta, ábranme la puerta. En esta suerte de avión, la música quema. Toca cielo cantor, pisa la tierra. Atravesa mi campamento, date cuenta que en el centro está mi niño. No se puede apagar la resonancia del que tiene la fragancia. Vine a cantar, vine a cantar, vine a cantar. Entonces me vi y vi mi promesa. Concentración, belleza. Yo camino repartiendo la presencia del que vive lo que quiere.
no se puede apagar la resonancia del que tiene la fragancia. Vine a cantar, vine a cantar.